El Banco Central del Paraguay dará a conocer su informe de política monetaria correspondiente al mes de marzo del 2024. La agenda de la presentación contempla una revisión del entorno internacional regional. Vamos a ver las perspectivas de crecimiento de la economía mundial, la economía estadounidense, el comportamiento de la inflación en ese país y las tasas de interés de la Reserva Federal. Eh, Otro punto guarda relación con los mercados financieros, rendimiento de los bonos de largo plazo y comportamiento del dólar reciente. Tasas de inflación y tasas de referencia en la región, precios internacionales de commodities y principales cambios en el escenario internacional desde el IPOM de diciembre del 2023. Dentro de la coyuntura doméstica, actividad económica, el PIB por el lado de la oferta y por el lado de la demanda, el consumo privado, la dinámica y también con el comportamiento de la inversión, los indicadores de corto plazo, ¿verdad? El comportamiento reciente, el mercado laboral, últimos resultados, el comportamiento de la inflación total y las medidas de tendencia de la inflación, expectativas de inflación, la evolución de la tasa de referencia, la tasa de interés del mercado y comportamiento del crédito, el tipo de cambio y reservas internacionales netas. Finalmente, en la proyección, vamos a ver nuestra proyección de crecimiento del PIB para el 2024, la condiciones climáticas, breves comentarios acerca de la evolución reciente y la proyección de la inflación para el 2024. Combinaríamos la presentación con los principales mensajes, un resumen de los principales mensajes del informe de política monetaria. Dicho esto, partiríamos con la revisión del análisis del entorno internacional y regional a cargo de Sebastián Diz, gerente de estudios. Adelante, Sebastián. Gracias, Miguel. Buenos días a todos. Como se había mencionado, empezaremos esta presentación haciendo una breve descripción de la evolución reciente del entorno regional e internacional. Empezando con el crecimiento previsto para este año 2024, podemos ver en esta slide que las perspectivas para la economía mundial para este año han mejorado con relación a las presentadas en el último IPOM de diciembre. Esta revisión al alza se debió principalmente a una corrección al alza, una corrección importante al alza en las previsiones de crecimiento para la economía de Estados Unidos. Esta revisión pasó de 1,2% a 2,1%. Asimismo, se verificó un leve ajuste positivo en el pronóstico de China. Esto como resultado de las medidas de estímulo que están siendo implementados por el gobierno. Estas perspectivas más favorables fueron compensadas por una ligera disminución en el pronóstico de crecimiento para la eurozona. Por otra parte, con relación al IPOM de diciembre, tenemos que las perspectivas de crecimiento para nuestros principales socios comerciales disminuyeron ligeramente, muy ligeramente, de 1,9 a 1,8% para este año. Por otro lado, para el año 2025, sí, ya se espera un crecimiento mayor, equivalente a 2,5%. Por otro lado, con respecto a socios Mercosur, también tenemos una ligera corrección a la baja en el crecimiento para 2024, una baja de 1% a 0,9%, lo que se explica principalmente por la revisión que se dio en cuanto al crecimiento para Argentina, que cayó de 1,6% negativo a 2% negativo para 2024. Ok, esta resiliencia que observamos para la economía global se explica en gran medida por el comportamiento de la economía de Estados Unidos. Para este país inicialmente se esperaba una desaceleración de su crecimiento en 2023 con respecto a 2022. Concretamente se esperaba un crecimiento de 0,9% en 2023 versus 1,9% en 2022. Pero como pueden notarse en esta gráfica, este pronóstico inicial se quedó bastante corto y de acuerdo a la última estimación, la economía estadounidense estaría creciendo en 2023 al 2,5%.
cifra que estaría incluso por encima de su crecimiento en el 2022. Este buen dinamismo que se registró en el año 2023 estuvo sustentado fundamentalmente por el consumo privado y la inversión. Esto a pesar de unas condiciones financieras más ajustadas, vinculadas al comportamiento de la tasa política en este país. A pesar de esto, el consumo privado siguió creciendo a un buen ritmo, lo que se vio apoyado por los ahorros que habían acumulado los hogares durante la pandemia y así también por el mercado laboral. Por otro lado, para este año 2024 se espera que el crecimiento de la economía de Estados Unidos se modere y que crezca a un 2,1%. En cuanto al mercado laboral de Estados Unidos, este se ha mantenido resiliente en los últimos meses, así como estuvo en el 2023. Así, en este primer trimestre se registraron cifras de creación de puestos de trabajo que estuvieron por encima de las esperadas. Por otro lado, la tasa de desempleo aumentó ligeramente de 3,7 a 3,8%, pero estos valores siguen siendo valores muy bajos y están en torno a los mínimos históricos. Ok. En cuanto a precios, en general, en Estados Unidos, las distintas medidas de inflación continuaron moderándose en los primeros meses del 2024. Este fue el caso con las medidas del IPC núcleo y también con las dos medidas del PC, tanto la total como la núcleo. Sin embargo, la medida del IPC total se estancó en los últimos meses, presentando valores que se encontraron en muchos casos por encima de los esperados. Y es en este contexto de estancamiento en la reducción de la inflación y también un mercado laboral que se ha mantenido bastante sólido, que en las reuniones de enero y marzo de 2024 la Reserva Federal decidió mantener el rango objetivo de las tasas de fondos federales por quinta vez de manera consecutiva. El comité ha indicado que no considera que sea apropiado reducir las tasas de los fondos federales hasta que exista una mayor certeza de que la inflación está convergiendo de manera sostenible a la meta del 2%. Y es como consecuencia de esto que las expectativas del primer recorte de las tasas de interés se ha postergado con respecto a lo que veíamos en el PIPOM anterior. Más concretamente, al cierre de este IPOM, esas expectativas del primer recorte se habían postergado hasta para el segundo trimestre del año. Aunque más recientemente estas perspectivas se han postergado incluso más y ahora se espera que la primera baja en las tasas se dé recién en el tercer trimestre de este año. En cuanto a los mercados financieros, en este contexto que mencionamos de tasas altas por un tiempo más prolongado, pudimos ver que los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, tanto a 10 como a 30 años, que son los que podemos ver en esta presentación, se han incrementado en torno a los 40 puntos básicos con relación al cierre del trimestre anterior. Además, también en línea con este comportamiento de las tasas, vemos que el dólar se ha apreciado en los mercados internacionales, repuntando en este periodo en un 2,1%. Por otro lado, si miramos al mercado bursátil, vemos que el índice de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, el S&P 500 concretamente, cotizó a niveles máximos históricos. Esto estuvo respaldado por la resiliencia de la economía estadounidense y también por unos resultados corporativos que estuvieron por encima de los previstos por el mercado. Ahora, pasando a nuestra región, en estos últimos meses pudimos ver que las tasas de inflación siguen descendiendo, aunque más recientemente se observó cierta aceleración de este indicador en algunos países. Este fue el caso, por ejemplo, de Perú, donde la tasa de inflación interanual aumentó de 3% a 3,3% en febrero.
Si bien en marzo esta tasa volvió a desacelerarse ligeramente, pero en general podemos ver que se mantiene esta tendencia a la baja en estas medidas de inflación interanuales. Ok, y es en este contexto de reducción de la inflación en la región que los bancos centrales han continuado con su proceso de reducción de tasas de política monetaria. Aunque ahora han comunicado que seguirán en esta senda, pero con una mayor cautela. Así, el Banco Central de Brasil redujo su tasa de política en 50 puntos básicos en enero y marzo, ubicándola en un nivel de 10,75. Además, anunció que consideraría otro recorte similar de 50 puntos básicos para su próxima reunión. En cuanto a Chile, tenemos que la tasa de política monetaria se redujo en 175 puntos básicos desde la última reunión, ubicándose en abril en 6,5%. En cuanto a Perú, este país redujo su tasa en 50 puntos básicos desde el último IPOM, ubicándose en enero en 6,25%. En el caso de este país, cabe destacar que el Banco Central acordó mantener su tasa de política en la reunión de marzo. Sin embargo, en la última reunión que tuvo este año, volvió a reducirla de tal manera que con este último recorte su tasa se ubica en 6%. En cuanto a Colombia, tenemos que a marzo de 2024, este país ha continuado con el proceso de reducción de sus tasas que se había iniciado en diciembre del año pasado. Con un recorte de 75 puntos básicos desde el último IPOM. Con estas reducciones, su tasa se encuentra actualmente en 12,25%. Finalmente, pasando a Uruguay, tenemos que la tasa de política se mantuvo sin cambios en 9%, luego de haberse reducido en 25 puntos básicos en la reunión de diciembre del año pasado. Sin embargo, en la última reunión de abril, esta volvió a reducirse en 50 puntos básicos y ahora se ubica en 8,5%. En cuanto a los precios internacionales de los commodities, tenemos que los productos alimenticios han seguido a la baja. Esto debido principalmente a buenas perspectivas en cuanto a oferta. Estas buenas perspectivas de la oferta se relacionan a condiciones climáticas favorables. Es así que con respecto a un año atrás, los commodities alimenticios registraron una caída que va entre el 20 y el 30%. Y si nos enfocamos solamente en los meses transcurridos durante este 2024, vemos que estos commodities alimenticios acumulan caídas que van entre el 9 y el 12%. Por otro lado, mirando a los precios del petróleo, vemos que este se ha mantenido muy volátil durante el 2023 y también durante inicios de este año. Factores como los recortes voluntarios en la producción por parte de algunos países productores, la escalada en las tensiones geopolíticas, tanto en Oriente Medio como en el conflicto entre Rusia y Ucrania, y también un alza en las proyecciones en la demanda global reciente explicaron esta volatilidad que estuvimos observando en el mercado del petróleo en los últimos meses. No obstante, tenemos que mencionar en cuanto al petróleo que, a diferencia de los alimentos, estos precios del petróleo muestran incrementos en torno al 10% en el año 2024 y también variaciones similares del 10% con respecto a el mismo mes del año anterior, o sea, con respecto a abril del 2023. Ok, entonces, en resumen, podemos decir que en cuanto a los principales cambios que observamos en el escenario internacional con respecto al IPOM de diciembre de 2023, se destaca la mejora que se dio en las perspectivas económicas para la economía global para este año 2024, lo que se explica en gran parte por la revisión al alza que se dio en el crecimiento para la economía estadounidense. Por otro lado, tenemos una inflación que continúa moderándose, pero a un menor ritmo. Esto especialmente, este menor ritmo de desaceleración se da especialmente en las economías avanzadas.
En este contexto es que las expectativas de recorte de tasas, en el caso de la economía de Estados Unidos, se han postergado. Por otro lado, estas expectativas de postergación en la baja de tasas implican que tenemos unas condiciones financieras internacionales más restrictivas a las anticipadas previamente. Y finalmente pudimos ver que en cuanto a commodities se está dando una disminución en los precios de alimentos, mientras que el precio del petróleo está presentando en este periodo reciente una tendencia al alza, lo que implica un empeoramiento en los términos de intercambio en el caso de países que exportan alimentos. Bueno, con esto terminamos la parte de contexto internacional. A continuación pasaremos a detallar la situación de la economía doméstica, lo que estará a cargo de Miguel Mora, economista jefe. Muchas gracias, Sebastián. Respecto al entorno, digamos, doméstico, mencionar que la economía ha seguido mostrando una buena dinámica en el cuarto trimestre del 2023. En el último trimestre justamente del año anterior, el PIB sin estacionalidad registró un incremento de 0,8% con relación al trimestre anterior. Esto está explicado por la mejora observada en los servicios, la manufactura, la ganadería y la generación de energía eléctrica. Por su parte, la construcción y la agricultura verificaron un menor nivel en el cuarto trimestre respecto al trimestre anterior. Y así, digamos, también el PIB sin agricultura y binacional le mostró un crecimiento o un incremento intertrimestral de 1,1%. Con respecto, digamos, al enfoque por el lado del gasto, el consumo privado ha seguido expandiéndose, mientras que el consumo de gobierno y la formación bruta de capital fijo se moderaron en el margen. Se observó también un importante aumento de las exportaciones de bienes y servicios respecto al trimestre anterior, acompañado de una disminución en las importaciones de bienes y servicios. Mirando la evolución de la actividad económica en términos interanuales, se ve que el PIB del cuarto trimestre registró un incremento del 4,9%, con lo cual acumuló un crecimiento de 4,7% en el 2023, un poco mayor, digamos, a lo que habíamos pronosticado en el IPON, digamos, de diciembre. Con respecto al PIB sin agricultura a nivel nacional, este indicador mostró un crecimiento interanual del 5,8%, acumulando un crecimiento del 2,8% al cierre del 2023. Por el lado de la oferta, se registraron tasas positivas para la mayoría de los sectores económicos. Se destacan los desempeños positivos registrados en los servicios, la manufactura, la ganadería y la generación de energía eléctrica. Sin embargo, el resultado negativo de la construcción y de la agricultura atenuaron el desempeño favorable de la actividad económica. La agricultura presentó una caída interanual del 5,8% en el cuarto trimestre del 2023, y esto estuvo explicado por los menores niveles de producción de maíz, trigo, girasol y tabaco. No obstante, desde una perspectiva, digamos, anual, se destaca el importante crecimiento de la agricultura en torno a un 23,3%. El sector de la ganadería verificó un incremento interanual del 13,8% debido al mayor nivel de faenamiento de ganado bovino, cerdos, aves, como también una mayor producción de otros rubros como leche cruda y huevos. La manufactura registró un repunte interanual de 9,6% en el cuarto trimestre del 2023, y ahí se destacaron actividades como la producción de aceite, carnes, molinería y panaderías, lácteos, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir, entre otros. La generación de energía eléctrica de las binacionales siguió mostrando un incremento interanual del 8,3%, en línea con lo que fue la mejora del caudal hídrico del río Paraná con respecto al mismo periodo en el año anterior, y también la distribución de energía eléctrica reflejó un desenvolvimiento interanual favorable en el último trimestre del año. El sector servicios, con un aumento interanual del 5,2%, también se destacó por ese mayor dinamismo, y estos desempeños
y estos desempeños estuvieron explicados por la mayoría, digamos, de las ramas que componen, digamos, este sector. Respecto al sector de las construcciones, mostró una caída interanual del menos 8,5%. Respecto a este sector, es necesario mencionar que desde el 2020 hasta inicio del 2022, las construcciones habían aumentado en forma significativa, dado el impulso tanto de las obras públicas como privadas. Sin embargo, a partir del segundo trimestre del 2022, el sector se encuentra convergiendo hacia niveles más compatibles con lo que fue el crecimiento o el comportamiento observado en el periodo previo a la pandemia. Por el lado del gasto, se destacaron las incidencias positivas de las exportaciones netas y del consumo privado. Mencionar que la demanda externa presentó una dinámica muy favorable en el cuarto trimestre del 2023. Las exportaciones de bienes y servicios crecieron interanualmente en 44,4%, explicado por los aumentos en las exportaciones de bienes, entre los que se destacan las reexportaciones, máquinas y equipos, soja, aceite, grasas vegetales. En las exportaciones de servicios se destacan los servicios, digamos, de transporte y los servicios de transformación, básicamente esto asociado a la maquila. Las importaciones de bienes y servicios presentaron un incremento interanual del 23,2% en valores constantes, explicado principalmente por las importaciones de bienes, aunque la incidencia de servicios también fue positiva. En las importaciones de bienes se citan la maquinaria y equipos, productos químicos, productos farmacéuticos, y combustibles y lubricantes, y en servicios importados se destacan principalmente servicios de hoteles y restaurantes, demandados principalmente por turistas, digamos, residentes. La demanda externa fue el componente, digamos, por el lado de la demanda de mayor relevancia en el incremento del PIB en el cuarto trimestre, con una incidencia positiva justamente de 5,2 puntos porcentuales. El consumo privado mostró una mayor dinámica y la inversión registró una menor contracción. Respecto al consumo privado, creció, digamos, interanualmente a una tasa de 3,1%, explicado por un aumento, digamos, en el consumo de los servicios, de los bienes durables, de los bienes no durables, de los bienes durables, y en menor de medida de los bienes semidurables. Por su parte, el consumo de gobierno mostró una reducción del 2,4%, explicada por la menor adquisición de bienes y servicios principalmente. Con estos resultados, el consumo privado y el consumo gobierno acumularon crecimientos del 2,7 y 3,6% respectivamente al cierre, digamos, del cuarto trimestre del 2023. Por su parte, la formación bruta de capital fijo registró una caída interanual del 0,2%, y esto estuvo explicado principalmente por las retracciones registradas en la construcción, en tanto que las inversiones en maquinarias y equipos y productos metálicos, ya sea, digamos, a través de las importaciones o de producción, digamos, nacional, atenuaron esta caída. Los indicadores de corto plazo, recientemente publicados, anticipan un buen desempeño de la actividad económica nuevamente en el primer trimestre de 2024, y esto estaría impulsado por los mejores desempeños que se están observando en la manufactura y en los servicios. En los indicadores de corto plazo, a febrero de 2024, tenemos, por ejemplo, que el IMAED presentó un crecimiento del 6,2%, acumulando un crecimiento en el primer bimestre del 5,9%, excluyendo, digamos, el IMAED, el agro y binacionales, el crecimiento incluso es un poco mayor, 6,5% acumulado, también con un crecimiento, digamos, 7,9%, digamos, interanual, y un acumulado del 6,5%. Y el SN también, que registró, digamos, una variación interanual del 13,6%, acumulando en el bimestre una tasa del 2,5%. En el mercado laboral se observó un aumento del empleo y una caída interanual de la tasa de desempleo en el cuarto trimestre. Podemos observar que el nivel de ocupados asciende a 2.939.332, que representa un incremento de 119.061 empleos con respecto al mismo trimestre del año anterior. Vale decir,
se verificó un incremento interanual del 4,2%. Por sector económico se destaca el aumento en el número de ocupados en las manufacturas, así como en el sector terciario, y esto está bastante en línea, digamos, con lo que fue el desempeño que han mostrado, digamos, estos mismos sectores en términos de actividad económica. Por otra parte, también la tasa de desempleo sigue mostrando una trayectoria a la baja tanto para hombres como para mujeres. Respecto a la inflación total y las medidas de tendencia han seguido moderándose. En el primer trimestre, las variaciones interanuales del IPC total y del IPC SAE, que excluye alimentos y energía, fueron en promedio de 3,3 y 3,5%. Y estos promedios estuvieron por debajo, digamos, de lo que habíamos observado en el cuarto trimestre del 2023, de 3,5 y 4,2% respectivamente. Con respecto a los demás indicadores de tendencia, se registraron también tasas interanuales menores en comparación a periodos previos. Eso se puede ver justamente en el gráfico, digamos, de la derecha. El promedio de la inflación núcleo se ubicó en 3,3%, tasa inferior al promedio alcanzado en el trimestre anterior, que fue de un 3,7%. En los últimos meses, la inflación estuvo explicada en mayor medida por los alimentos, en especial por aquellos rubros volátiles, como puede apreciarse en el gráfico de la izquierda. La incidencia, digamos, de los alimentos en la inflación fue la más relevante en los últimos meses y esto está representado justamente por las barras verde oscuro y verde claro. El repunte de la inflación de alimentos se explicó principalmente por las frutas y verduras y por el aumento de los precios de la carne. Es importante señalar que en enero y febrero la inflación mensual del IPC de combustible fue negativa. Sin embargo, en marzo se registró un aumento del 5,2%, explicado por el repunte del precio del petróleo en los mercados internacionales en medio de la escalada de las tensiones geopolíticas y los recortes voluntarios por parte de los países productores. Lo que podemos mencionar también es que mirando justamente los demás indicadores de tendencia, por ejemplo el IPC SAE, si bien se da un aumento en la inflación total en ese periodo, en el IPC SAE, digamos, la variación fue mucho menor, digamos, para ese periodo. Y en el gráfico de la derecha, en el índice de frutas y verduras, se puede apreciar justamente lo que mencionábamos de los rubros volátiles, que a partir de octubre muestran una trayectoria creciente y eso se ve en la línea roja justamente que describe el comportamiento perdón, del índice y la variación interanual. Acumulando desde octubre hasta el último dato publicado que tenemos de marzo, hay un incremento de estos rubros en torno a un 35,5%. Las expectativas de inflación, aún así, en los distintos horizontes de tiempo permanecieron ancladas a la meta. Básicamente para todos los horizontes, para el cierre del año, para el 2025, para los próximos 12 meses, para el horizonte de política monetaria, la expectativa de los agentes económicos, digamos, es de una inflación en torno al 4%. Incluso en el dato que habíamos publicado recientemente de la encuesta de expectativas variables económicas, esas expectativas se mantienen. En este contexto, el BCP continuó reduciendo la tasa de referencia aproximándose al rango neutral. Y esto, digamos, lo que se puede mencionar es que a pesar de la incertidumbre en el ámbito externo, las condiciones internas, tanto en términos de inflación y de las expectativas, han posibilitado que el BCP continuara con el proceso gradual de normalización de la política monetaria. Así, durante el primer trimestre del año, el CPM decidió reducir la TPM en 75 puntos básicos, situándose actualmente esa tasa, digamos, en un 6% al cierre, digamos, de este informe de política monetaria. Las tasas de interés del mercado en este contexto se han moderado, en tanto que los créditos mantienen una dinámica favorable. En línea con los recortes de la TPM del año 2023, las tasas de interés activas y pasivas han seguido moderándose. Por su parte, el crédito total de bancos y compañías financieras del sector privado siguió en aumento en los primeros meses del año 2024, con una variación interanual del 11,3% al cierre de febrero. Este crecimiento se debió a la expansión de los créditos tanto en moneda nacional como en moneda extranjera
Al respecto, el aumento de los créditos en guaraníes se explicó por la incidencia de los préstamos para consumo, servicios, vivienda. A su vez, el crédito en moneda extranjera se debió a las mayores colocaciones para la industria, los servicios y el comercio al por mayor. Respecto a las perspectivas para el mercado de crédito, los resultados de la encuesta de situación general del crédito del último trimestre del año previo indicaron que las mismas se mantuvieron favorables. Así, también los índices de difusión de las expectativas de crédito para todos los sectores se mantuvieron en zona de optimismo para los próximos 3, 6 y 12 meses, ¿verdad? Esto es un poco compatible con el crecimiento justamente que estamos viendo, la dinámica que estamos viendo en el crédito. El tipo de cambio se ha mantenido relativamente estable en los últimos meses, al tiempo que las reservas internacionales permanecen en niveles elevados. En el 2024, hasta mediados del mes de abril, se verificó un comportamiento mixto de las monedas de la región. Por un lado, el peso chileno y el real brasileño experimentaron depreciaciones más relevantes con respecto a finales del 2023 de 10,6 y 8,3% respectivamente. Por su parte, el guaraní se depreció en un 1,7% en este periodo, mientras que el sol peruano se depreció en 1,3%. Igualmente, el peso colombiano y el peso uruguayo se mantuvieron relativamente estables, aunque con una leve depreciación del 0,7-0,8%. Lo que se ve es justamente una depreciación de algunas monedas de la región, algunos en un porcentaje mayor. Lo que se ve es que el guaraní, digamos, si bien tiene una tendencia similar, la variación o la depreciación que ha tenido es de 1,7%. Y mencionar también que en este contexto tenemos, digamos, las reservas, digamos, internacionales suficientes como para afrontar algún tipo de movimiento en el tipo de cambio que entendamos que no respondan a fundamentos del mercado. Pasando, digamos, a las proyecciones, lo que podemos mencionar es que la proyección del crecimiento del PIB para el 2024 la mantenemos en un 3,8%, con algunas recomposiciones internas por el lado de la oferta y por el lado de la demanda. Mencionar que las condiciones climáticas afectaron recientemente el rendimiento de suelos y el caudal hídrico del río Paraná. Sin embargo, el desempeño de la manufactura y de los servicios se ha mostrado una dinámica superior a la esperada en la revisión anterior. De esta manera, el sector agrícola se revisó a la baja de un 4,2% a un 2%, explicado por un menor nivel de producción estimado para el maíz. No obstante, la cosecha de la soja ha venido conforme a lo estimado y se espera aún, digamos, un crecimiento de la producción del trigo respecto a la campaña anterior, dado el cambio, digamos, reciente que hemos tenido en las condiciones climáticas. Los efectos del clima también llevarían a un menor crecimiento de agua y electricidad de 4 a 3,1% debido a una menor generación de energía eléctrica de las binacionales, aunque una incidencia positiva por el lado de distribución de la electricidad atenuaría en parte esa reducción mencionada. Por otro lado, también la manufactura se ajustó al alza, pasando de 3,6% a 4,1%, en línea con lo que mencioné anteriormente, un buen dinamismo observado en las distintas ramas de la manufactura en los últimos meses, conforme a lo que nosotros habíamos proyectado o anticipado, digamos, en el IPC. Finalmente, los otros servicios registraron una dinámica por encima de la prevista en la revisión anterior, con lo cual también esto fue elevado, se ajustó al alza en 0,8%, situándose en una tasa de 4,3% para el 2024. En estos otros servicios justamente se destacan los servicios a los hogares, la intermediación financiera, hotelería y turismo, entre, digamos, los más importantes. Con estos resultados se espera que un mayor crecimiento también en 0,4 puntos porcentuales del PIB que excluye agricultura y binacionales, situándose esta categoría, digamos, en un crecimiento del 4%. En el PIB por el lado del gasto se espera un menor crecimiento de las exportaciones, contrarrestado por una mayor expansión, digamos, del consumo privado. La revisión a la baja en las exportaciones de 3 a 2,4% está en línea, digamos, con lo que proyectamos para la agricultura y para el sector de electricidad y agua.
menor producción de maíz y menor generación de energía eléctrica. En cuanto a la formación bruta de capital fijo, se registró un buen dinamismo a inicio del año, por lo que se sigue previendo un crecimiento del 5%. Por su parte, el consumo privado se ajustó ligeramente al alza en 0,2 puntos porcentuales, ubicándose en 3,8%. Entendemos que la confianza al consumidor en terreno optimista, las expectativas de inflación alineadas a la meta, el buen dinamismo de los créditos y los indicadores favorables en el mercado laboral sustentan el crecimiento esperado del consumo privado en el 2024. Mencionar también que al cierre de este IPOM, las condiciones climáticas han mejorado por las precipitaciones registradas a inicios del mes de abril. En el plano local, los riesgos para el crecimiento de la economía se derivan principalmente de la evolución del clima. En los últimos meses, las condiciones climáticas cambiaron respecto al informe anterior, haciendo que la posibilidad de un exceso de precipitaciones por el fenómeno del Niño se haya reducido significativamente. En su lugar, se han presentado estados deficitarios de humedad, especialmente en el norte de la región, los cuales han afectado principalmente a la producción del maíz en el sector agrícola. Sin embargo, y también, digamos, el tema del caudal hídrico. Sin embargo, los datos más recientes dan cuenta de una mejora en los niveles de humedad en los suelos tras las importantes precipitaciones registradas a inicios del mes de abril. La proyección de inflación para el 2024 se mantiene en 4%. Lo que esperamos, digamos, igualmente, para lo cual también esperamos el mismo valor, digamos, en el horizonte de política monetaria. Para el presente año, o para esta proyección, nos esperan desbalances importantes en factores relevantes para la inflación doméstica, tanto internos como externos. El resultado inflacionario durante el primer semestre, si bien fue más elevado que lo esperado, estuvo explicado principalmente por lo que mencionaba anteriormente y por lo que veíamos los gráficos, componentes volátiles de la canasta, previéndose una reversión de estos precios para los próximos meses, teniendo en cuenta que las expectativas de inflación se encuentran ancladas al objetivo a mediano plazo y en ausencia de nuevos choques, se espera que la inflación se ubique en torno a la meta del 4% para fines, digamos, del 2024. Finalmente, en resumen, los principales mensajes, mencionar, digamos, que la economía global se ha mantenido resiliente, aunque persisten algunos riesgos. El pronóstico de la economía mundial para el 2024 se ha elevado al alza de 2,6% a 2,8%. Las tasas de inflación han continuado descendiendo, pero a un ritmo menor. En este contexto, las tasas de interés externas, sobre todo de la Reserva Federal, se mantendrían elevadas por más tiempo. Por otro lado, las crecientes tensiones geopolíticas han generado presiones sobre los costos de transporte y los precios del petróleo. La inflación local ha seguido evolucionando favorablemente y se sigue previendo una tasa de 4% para el 2024. Durante el primer trimestre del 2023, las variaciones interanuales del IPC y del IPC-SAE en promedio fueron 3,3 y 3,5% respectivamente, tasas menores a las registradas en el trimestre anterior. En términos mensuales, la tasa de inflación del IPC y el IPC-SAE fueron del 0,7 y 0,3% en promedio y las expectativas para todos los horizontes consultados permanecen en un 4%. El pronóstico de crecimiento del PIB para el 2024 se mantiene en 3,8%, aunque con algunas recomposiciones internas. Por el lado de la oferta, se revisó a la baja la proyección de agricultura, electricidad y agua, mientras que las tasas previstas para la industria manufacturera y los servicios se corrigieron al alza. Por el lado del gasto, se anticipa un menor crecimiento de las exportaciones contrarrestado por una mayor expansión del consumo privado y el BCP ha seguido con el proceso de normalización monetaria. Las condiciones internas en términos de inflación baja y expectativas ancladas a la meta han posibilitado que el Banco Central reduzca la TPM en 75 puntos base en el primer trimestre, a pesar de los riesgos derivados del entorno internacional.